Nos ponemos en la presencia de Dios y vamos a hacer este breve rato de oración fijándonos en esa maravilla que es el sacramento de la penitencia, el sacramento de la confesión. Yo me acordaba de una historia y es de la conversión de una chica que estudió aquí en la universidad donde yo trabajo y que antes del verano me pidió unas lecturas para ver si se animaba a acercarse a la fe. Ella no estaba bautizada y le recomendé el Yucat algunos puntos en concreto que hablan sobre la confesión. Efectivamente, pues ella, por alguna experiencia que tuvo, pues leyó esos puntos y tuvo ocasión de acudir a una iglesia evangélica con una compañera suya, que en ese día el pastor protestante que dirigía el oficio pues les dijo que pidieran perdón a Dios de sus pecados, que cada uno se arrepintiera de las cosas que podía haber hecho mal. Y fue, me decía ella, la primera vez que tuvo esa experiencia muy positiva de sentir el perdón de Dios, por lo menos de pedir a Dios el perdón. Claro, cuando ella leyó en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el Yucat, en ese resumen preparado sobre el Catecismo, que la confesión te aseguraba el perdón de Dios, porque el sacerdote en ese momento, cuando te perdonaba, era el mismo Dios que te decía: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues dice que sintió como un arrebato, unas ganas inmensas de poder recibir algún día ese sacramento. Y eso es uno de los argumentos que le llevó a acercarse a la fe, a bautizarse y a poder confesarse después. Bueno, nosotros que a lo mejor ya conocemos ese sacramento, podemos acostumbrarnos a recibirlo y pensar que es como una tabla de salvación a la que agarrarse cuando uno efectivamente se desvía del camino, cuando uno se aleja de Dios. No es simplemente una tabla de salvación, es mucho más, porque el sacramento de la penitencia recibimos en él la gracia para luchar en las cosas de las que le pedimos perdón al Señor. Recibimos ese abrazo de Dios que nos da, como en la parábola del hijo pródigo, el padre al hijo que había pedido en vida la herencia a su padre y que había traicionado a su padre y se había alejado de la casa paterna, pues el padre salía cada día al extremo de la finca a ver si le podía recibir. ¿Cuántas veces los sacerdotes somos conscientes de que el perdón de Dios que nosotros impartimos, pero que es Dios quien lo da, pero somos su instrumento, es algo que llena de gozo, de felicidad a quien lo recibe? Muchas veces en la iglesia en la que confieso aparecen personas que llevan años sin confesarse, decenas de años sin confesarse. Y siempre al final de esa confesión te dicen: nunca en muchos años había experimentado esta felicidad. Los que nos confesamos con más frecuencia, es muy bueno que nos paremos a saborear el perdón de Dios, que nos paremos a saborear la maravilla de un Dios que nos ama tanto, que nos perdona y nos ayuda para que no caigamos en la tentación, para que sepamos rechazar aquello que nos aparta de Dios y poner en nuestra vida lo que nos acerca a Él. Que pensemos muchas veces en la maravilla, por ejemplo, de la confesión de un niño pequeño, una niña pequeña, que se acusa de cosas para nosotros insignificantes, pero que a ellos, en la delicadeza de su alma, en gracia, le duelen, porque saben que a Jesús no le gusta. Y cómo piden perdón y cómo reciben ese perdón de Dios. Es una maravilla. Confesar también a personas a veces pues muy endurecidas por el pecado, que llevan mucho tiempo apartadas de Dios, pero que sienten también esa paz de recibir el manto de la misericordia de Dios. El sacerdote, cuando vamos al sacramento de la penitencia, a esa celebración litúrgica, porque tiene
un pasaje del Evangelio, porque recibimos la gracia del sacramento siguiendo un ritual, un modo concreto de impartirse, porque es gracia que la Iglesia tiene depositada y que debe custodiar, y que por tanto nosotros lo que hacemos los sacerdotes es impartirlo según lo que la Iglesia nos ha mandado, como Jesucristo nos ha dicho que lo hagamos. Pues te decía que en ese sacramento, que es una celebración litúrgica, en ese sacramento en el que recibimos la gracia de Dios, el sacerdote siempre nos alienta, siempre nos abre un horizonte. No nos recuerda la maldad de los pecados que humildemente venimos a pedirle perdón, sino que nos abre un horizonte del amor de Dios. Nos recuerda que el Señor no solamente nos perdona, sino que cuenta con nosotros, y que nosotros, una vez perdonados, tenemos que saber ser amigos de Dios, hijos dignos de ese título, que Dios nos quiere como un Padre y que nos recibe con los brazos abiertos una y otra vez, cada vez que le pedimos humildemente perdón. Esa humildad y ese deseo de enmendarnos, de recomenzar, nos llenará de alegría, una alegría contagiosa que nos llevará a ser ese Cristo que el mundo necesita. Otros Cristos, el mismo Cristo, como decía San Pablo.